en algunos hospitales. Entonces ahí se van a dar cuenta que algunos van a ir al consultorio externo, otros van a ir a UBAs, que son unidades pediátricas agudas, otros los van a mandar a hospitales de día, entonces, y van a ver que es bastante heterogéneo. Entonces, para que puedan entender por qué les mandan a diferentes lugares y qué tiene que ver eso, ¿no? Entonces, esos son los niveles asistenciales en geriatría. Entonces, hay que tener en cuenta algunos factores para tomar decisiones en el adulto mayor. ¿A qué se refiere esto? Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que acuda a nuestra consulta para una evaluación rutinaria, o lo que comúnmente le llaman, quiero hacerme un chequeo general, ¿no? Entonces, generalmente va a consulta externa, ¿no? Entonces, evaluamos en consulta externa y por ahí notamos algunos síntomas que de repente de 2 o 3 semanas de evolución. Ejemplo, ¿no? He venido por mi chequeo, pero a la vez hace 2 semanas tengo molestias urinarias, me da dolor para orinar, náuseas ocasionales, no he tenido fiebre, un poquito mayor me refiero, y por ahí hacemos un examen de orina y encontramos leucocituria, nitritos o estereasa leucocitaria positivo, y decimos examen de orina patológico, ¿no? Entonces es probable que sea una infección porque hay síntomas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Manejarlo por consultorio o hospitalizarlo? Vamos a tener que tomar una decisión. Vamos a evaluar factores de riesgo, sus comorbilidades, su estado funcional, todo para tomar la decisión de dónde manejarlo, ¿no? Entonces, justamente en eso está relacionado el tema de ahora. Para tomar una decisión de dónde es el mejor momento o lugar para manejar alguna situación en adulto mayor respecto a su salud, vamos a tomar en cuenta qué cosa, su funcionalidad basal, cómo es en su casa. Independiente, necesita ayuda, hace todo solo, y si hay presencia o no de deterioro cognitivo. Todo con el fin de ¿qué? De preservar la funcionalidad y la calidad de vida. Entonces, esta previa evaluación que vamos a tener o referencia del familiar del paciente sobre su estado funcional basal nos va a permitir tomar mejores decisiones en cuanto a la situación que estamos viendo en ese momento. Entonces, estos niveles asistenciales son estructuras físicas donde se van a desarrollar las técnicas propias de la geriatría. Ese es su concepto, ¿no? Donde vamos a tener en cuenta, sobre todo, uno, la funcionalidad y la calidad de vida. Promover al paciente la atención individualizada. Entonces, el adulto mayor presenta la principal característica diferencial de la enfermedad, mayor tendencia a la discapacidad, en los que presentan deterioro progresivo de la adaptabilidad a los cambios de neuronas frágiles. Como ven en esta figura nos habla de cómo usualmente tiende a ser una evolución cuando hay situaciones agudas o pérdida de la funcionalidad. La curva más marcada, que ven en negrita bien marcada, es la funcionalidad que el paciente llega a recuperar. Es decir, empezamos en el primer punto, donde vemos que hay un declinar de la curva. Esa es una situación aguda. Por ejemplo, una neumonía. Era parte del 90, dependiente de sufre una neumonía, se hospitaliza, pierde funcionalidad. Sale al alta, hace terapia, recupera, pero ya no es un parte del 80, 90, ahora es un parte del 70 o 80. Entonces ya perdió un porcentaje de funcionalidad. Por eso se dan cuenta que la curva va yendo hacia abajo, a la caída. Entonces cada episodio agudo es una pérdida hacia abajo y lo que recupera, por eso lo ven en zigzag, no llega a ser como el basal previo que tenía, sino solo recupera una porción, una proporción de la funcionalidad, hasta que viene el cambio mayor y se produce el fallecimiento. Entonces, frente a esta situación, que es la que normalmente caracteriza las situaciones agudas en el adulto mayor, entonces, y la posibilidad de la recuperación, hay lugares donde vamos a poder evaluarlos y atenderlos. Siguiente. Entonces, vamos a necesitar estrategias asistenciales específicas. No va a ser lo mismo manejar una neumonía en casa que no manejarla hospitalizada. No es lo mismo manejar una neumonía en un paciente independiente, funcional, cognitivamente ok, en un paciente con dependencia severa o que está generalmente todo el tiempo encamado y ya no se moviliza. ¿Ya?
Entonces, va a estar basada en la selección de aquellos que más se beneficiarían de dicha intervención. Entonces, siempre tenemos que pensar, este paciente era antes de que le diera el infarto cerebral. Era independiente, incluso hacía actividades fuera de casa, instrumentales de vida diaria. Entonces, ahora, ¿qué me tiene que preocupar? Tratar de que recupere la mayor funcionalidad posible. Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Ya, entonces, tengo que ver en qué nivel asistencial lo voy a potenciar esa posible recuperación funcional. Entonces, la precocidad de la detección de problemas. Sí, porque si tenemos un problema, una neumonía, lo atendemos, se recupera la parte infecciosa, pero ha estado 2 semanas hospitalizado y ha perdido un montón de masa muscular y casi no se puede ni sentar. Entonces, ¿qué necesitamos? Esa rehabilitación para recuperar funcionalidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que darnos cuenta rápidamente de eso. No solo pensar fractura, rehabilitación, infarto, rehabilitación. El resto no, porque no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. ¿Ya? Estar hospitalizado y encamado hace que pierda un montón de masa muscular. ¿Ya? Para desarrollar una estrategia terapéutica en la planificación de cuidados y posteriormente seguimiento al paciente. Entonces, diagnosticamos una situación aguda, definimos hospitalizarlo hasta 2-3 semanas hospitalizado, mejora la situación aguda y ahora ¿dónde va a ir? Va a continuar controles en consultorio, no, ahora va a ir a atención domiciliaria y va a hacer el seguimiento, no, se va a ir a una unidad de recuperación funcional y va a hacer el seguimiento, va a depender de qué, de su funcionalidad basal cuando ingrese. ¿Ya? Entonces, lo que más nos va a importar para tomar decisión y establecer los objetivos de tratamiento va a ser, uno, la funcionalidad, que esa es la base de todo, que es potenciarla, recuperarla o evitar que sigan perdiéndose. ¿Ya? Y teniendo en cuenta siempre el estado cognitivo del paciente. ¿Ya? Le voy a mandar a hacer terapia física, perfecto, pero eso es una demencia severa, va a obedecer órdenes para hacer la terapia física, probablemente no, entonces necesito hacer otro tipo de intervención. ¿No? Por eso tiene mucho que ver la parte cognitiva. Esas son las dos cosas más importantes. Entonces, si tenemos un adulto mayor frágil, con un estado de dependencia, vamos a evaluar bien en qué situación estaba antes y cómo está ahora. Después del proceso agudo, cómo quedó la funcionalidad. Si está institucionalizado o no. Después, muchos adultos mayores, después de que salen al alta de un evento agudo por el que estuvo mucho tiempo hospitalizado, perdió mucha masa muscular, terminan en casas de reposo. ¿Ya? Se ven institucionalizados, ahí el objetivo cambia, es otro. Entonces, ¿va a haber consumo de recursos sanitarios y sociales? Sí. Si no hacemos una buena educación al familiar, tengan por seguro que el paciente va a regresar a la emergencia. ¿De dónde está pasando días? Regresa otra vez. Vuelve a estar con un proceso, le vuelven a dar de alta y vuelve a regresar. ¿Por qué? Porque no hay una buena educación del familiar. Eso es clave, ¿no? Y bueno, la mayor posibilidad de mortalidad, ¿no? Entonces van a existir un montón de cambios que van a estar relacionados al envejecimiento. Como ya hemos estado viendo, hay cambios fisiológicos, ¿no? Parte normal del envejecimiento. Uno de ellos es el proceso de inmunosenescencia, ¿no? Ya hemos visto las teorías del envejecimiento, hemos visto la teoría del Flamini, que indica que probablemente en relación al envejecimiento exista un estado de inflamación crónica, ¿no? Que condiciona a mayor susceptibilidad a desarrollar las enfermedades, ¿no? Entonces, eso es uno. La sarcopenia, que va a ser la pérdida progresiva de la masa muscular, es primaria cuando es en relación a la edad, secundaria cuando es relacionada a un evento agudo, ¿no? La persona que tiene buenas performance, tiene buena masa muscular y sufre una cirugía, por ejemplo, una colecistitis aguda, que finalmente produce perforación. Tienen que estar hospitalizados 2 o 3 semanas con peritonitis y todo, pérdida de masa muscular. Y ahí ya no es por edad, ahí es por un proceso secundario. En este caso, un proceso quirúrgico. ¿Ya? Entonces, la sarcopenia no es solamente adultos mayores, no. También a nosotros nos puede pasar si tenemos alguna situación aguda. Entonces, en el adulto mayor es una sarcopenia primaria, propia del crecimiento. Esa sarcopenia no solo significa pérdida de la masa muscular, sino que esa pérdida de masa muscular lo lleva a mayor riesgo de ¿qué? De caídas, de fracturas, de fragilidad y de discapacidad. ¿No? Y hay alteraciones sensitivas, ¿no? Que van a estar en relación
como hemos visto, ¿no? Ya disminuye la visión, disminuye la audición, ya la percepción de frío o caliente en la piel ya no es la misma, entonces todas estas cosas van a condicionar factores de riesgo. De por sí, si ya tienen enfermedades crónicas y si existen complicaciones de estas durante el envejecimiento, ¿no? La reserva fisiológica y la capacidad intrínseca. ¿Qué es eso? ¿Han escuchado alguna vez qué es capacidad intrínseca? La fragilidad no vamos a ver más, pero ¿han escuchado alguna vez qué es eso? Capacidad intrínseca. No, eso es como decir nuestra reserva, o sea, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de adaptarse a situaciones de estrés. Entonces, por eso es que a algunos les dio COVID, murieron, a pesar de ser jóvenes y no tener enfermedades de fondo, y otros no. ¿Por qué? Porque había tanta heterogeneidad. Dicen, hicieron estudios, ¿no? Vieron que algunas personas que tenían cierto gen tenían más predisposición a hacer eventos más severos, ¿no? Que otras personas que no tenían este gen. Por eso en Europa desaparecieron familias enteras. Y vieron, porque toda la familia le afectó, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, toditos murieron. Hicieron un estudio genético y vieron que había un gen que predominaba, que no tenían el resto. Se hicieron estudios comparativos y vieron que muchas de las personas que tenían este gen tenían mayor riesgo de hacer COVID severo, muy al margen de los demás, ¿no? Entonces, cosas que recién estamos viendo, la epigenética, cosas que están saliendo en los estudios ya más moleculares, nanomoleculares, ya hay cosas más nuevas, ¿no? Pero la capacidad intrínseca es esa capacidad que va a tener nuestro organismo de responder, que no hay forma de medirlo, no hay un examen, no hay nada que podamos tomar que nos pueda decir cuánto va a ser la capacidad de nuestro organismo de responder frente, por ejemplo, a una neumonía o una gripe, ¿no? No hay forma de medirlo, ¿no? Hay cosas indirectas que tienen que ver, sí, ¿no? Los genes, la forma de alimentarnos, todo eso, pero no hay una forma de medirlo exactamente. Entonces, eso nos importa a nosotros en el envejecimiento un montón, ¿ya? Porque dicen, hay estudios que dicen que la reserva fisiológica y la capacidad intrínseca no cambian con el envejecimiento. Hay otros estudios que dicen que sí, que por la teoría de la oxidación, sí, de los radicales libres, sí hay pérdida, pero no hay estudios concretos que digan que sí, que tiene que ver. Y eso tiene mucho que ver con la fragilidad, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿No? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir dos tipos de procesos. Uno puede ser lento, que generalmente es lo más frecuente, que hay una pérdida insidiosa y progresiva de la funcionalidad, ¿no? El abuelito que camina más lento y empieza a necesitar usar bastón, lento y progresivo. Y va a haber otras situaciones que van a pasar rápido, ¿no? Como causa de un evento estresante y agudo. Por ejemplo, unas infecciones, un infarto, el fallecimiento de un joven, son situaciones agudas que van a producir un cambio en ese momento de forma instantánea, ¿ya? Y súbita. Entonces, todo va en pro de una atención integral y a la vez individualizada. ¿Por qué? Porque es necesario que evaluemos a cada paciente ajustando su funcionalidad, su nivel cognitivo, su estado social, de forma individual. Ya que por más que todos sean adultos mayores, todos van a envejecer, todos les van a tener cambios, no todos los cambios van a ser de la misma intensidad ni de la misma velocidad. Entonces, esto hace que existan estos niveles asistenciales, que van a permitir, pues, unir las necesidades de atención hospitalaria, extrahospitalaria y la parte social, ¿no? Para valorar cuál es el mejor lugar para manejar el paciente o hacer el seguimiento, dependiendo de la situación en la que estemos, en una situación aguda o exactamente una patología crónica, o la crónica está descompensada. Entonces, ¿cuáles van a ser estos objetivos? Dar respuesta escalonada a las diferentes situaciones, como les decía, ¿no? De la enfermedad, ya sea aguda o crónica, a través de la coordinación de todo tipo de recursos. ¿Cómo así? Yo tengo un paciente que yo lo veo en consultorio, comparte 100 independiente, le dio una neumonía, lo hospitalicé en una unidad geriátrica de agudos, el paciente hizo delirio, hizo un infarto tipo 2 con infección, estuvo séptico, se quedó al final 20 días hospitalizado, perdió masa muscular, ahora es el un parte del 100, es un parte de 40 y tiene posibilidad de potencial de recuperación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al alta necesito que haga terapia física. Entonces, de repente lo mando a atención domiciliaria un tiempo por la dificultad que va a tener para movilizarse al hospital, o lo mando a una unidad de recuperación funcional, para que haga ahí la terapia física
y pueda recuperar lo máximo que se pueda su funcionalidad plena. De repente no voy a llegar a un parte en 5 antes, pero al menos si recupera más del 60% de su funcionalidad, sería muy bueno. Sí. Entonces, esta atención integral e individualizada va a tener sus características, ¿no? Entre ellas, multidisciplinar, porque no solamente vamos a trabajar el médico solo, necesita el asistente social, del psicólogo, del nutricionista, van a necesitar de otros profesionales para hacer intervenciones adecuadas, ¿no? Pérdida de masa muscular, perfecto. Le hago evalúo sarcopenia y simplemente pérdida de masa muscular. Entonces necesito una dieta con mayor cantidad de proteínas porque las que consumía eran insuficientes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Genero cuánto necesito, ya 1 a 1,2, necesito 60 gramos de proteína al día. Entonces hablo con el nutricionista, necesito un aporte mínimo de 60 a 70 gramos de proteína al día. Perfecto. Este paciente, ¿cómo está? ¿Tiene dientes? ¿No tiene dientes? ¿Tiene gluten? ¿Tiene disfagia? ¿No? De acuerdo a eso voy a adecuar una dieta, ¿no? Entonces, solo no lo puedo hacer, necesito ayuda del nutricionista. Tengo que educar al familiar, ¿no? El paciente va a comer adecuado, porque no de gluten muy menos sólidos, tiene disfagia sarcopénica. Entonces, ¿qué le digo al nutricionista? Adecuame la dieta. Educa al familiar cómo tiene que dar. El paciente le puede decir, no, yo ya me siento mejor, quiero comer arroz. Arroz no puede deglutir, aspiración, neumonía, aspiración. Entonces hay que educar muchísimo en la familia sobre eso. Pacientes que muchas veces en algunas ocasiones terminan con sondas nasogástricas. El familiar le dicen, ya, ¿le puedes dar la alimentación licuado? Sí, le puedes dar caldos, todo lo que listo. Él llega a la casa, no entendió bien, licuó el huevo, como tiene ciertas partículas, se atora la sonda. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Ya? Entonces, no solamente es dar indicaciones y órdenes, hay que educar al familiar para que evitar las complicaciones. ¿Ya? Entonces, por eso tiene que ser multidisciplinar. Interdisciplinar, justamente por lo que estamos conversando, ¿no? Que todas las intervenciones tienen que estar unas con otras conectadas. Ninguna intervención es aislada. Dinámica, sí, porque puede cambiar durante el tiempo. Hoy día le expliqué dieta licuada. Se va de alta, hace terapia oral para mejorar la disfagia, le hacemos desde deglución, recuperó la deglución, entonces le pasamos una dieta blanca. Entonces a eso refiere que es dinámico, no es ya se quedó licuado y no, bueno, así no pasa, hay que hacer terapia para intervenir. Coordinada y continua, justamente porque no es que yo le di dieta licuada y ahora la nutricionista ella sigue lo que yo le digo, punto, ¿no? Ella también va a evaluar, doctora, ya me di cuenta que está deglutiendo mejor, ¿cómo podemos hacer? De repente, hacer test de deglución para ver si ya puede comer más residuo. Sí, entornos asistenciales más apropiados para sus necesidades de cuidado. Entonces, eso justamente vamos a escoger el nivel asistencial dependiendo de la necesidad, el objetivo que tenga nuestro paciente, dependiendo de su pronóstico a corto y a largo plazo, dependiendo de las enfermedades que tenga de foco. Siempre vamos a realizar una valoración geriátrica previo a establecer nuestros objetivos. ¿Por qué? La valoración geriátrica nos va a permitir identificar esas patologías, síndromes geriátricos o problemas que en una evaluación tradicional no van a verse y van a pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, nuestro escenario actual creciente de adultos mayores y de oferta limitada de servicios de salud hacen que sea cada vez más difícil establecer objetivos. No imposible, pero sí difícil. ¿Por qué? Como han visto el caso de Margarita, ¿no? Tiene mucho problema social, un montón de enfermedades crónicas, cosas nuevas, síndromes geriátricos, entonces hace compleja su evaluación y la toma de decisiones. Por eso es importante planificar. ¿Ya? Entonces aquí están los niveles asistenciales. Uno es la unidad geriátrica aguda. La unidad geriátrica aguda generalmente es para eso, para situaciones agudas, neumonías, descompensación de enfermedades crónicas, una falla cardíaca, una trombosis, este tipo de cosas. Luego están las unidades geriátricas de recuperación funcional, las unidades de mediana estancia, que son las UME, y de larga estancia, que son las UME. En el Perú no hay unidades de mediana ni de larga estancia. En Europa hay, sí. En Europa es donde más está bien divididas las unidades
los niveles asistenciales. Hospital de día, en Perú hay en varios lugares, probablemente van a contar en algunos. Ahorita vamos a ver cada uno en qué consiste. Consulta externa hay en todos los lugares. Cuidados domiciliarios, que son conocidos como ADOGE, también hay en varios hospitales, también van a ver. Y hay unos plus. ¿A qué le llamamos unos plus? Uno, equipos interconsultores hospitalarios. Hay algunos lugares donde tienen geriatras, pero no tienen servicio de geriatría como tal. O sea, no tienen ninguno de los del círculo. Pero hay geriatras en ese hospital. Entonces, ¿cómo funcionan como interconsultores? Por ejemplo, un paciente con una fractura de cadera, un adulto mayor, con demencia y la fractura va a emergencia, el traumatólogo va a manejar la fractura. Pero, por ejemplo, encuentra la hemoglobina en 8 y hace delirio, se desorienta, se agita. Entonces, ¿qué hace el traumatólogo? Va a manejar esa parte. Interconsulta al geriatra para que le dé sugerencias de manejo para la anemia y para el diabetes. Entonces, ahí funcionan como interconsultores. Atención primaria. ICOME es un programa de atención integrada dirigido al cuidado del adulto mayor que está tomando cada vez más, se está poniendo más en boga. Se practica sobre todo en México, México es el que más lo tiene potenciado. También se hace en Brasil, también se hace en Colombia, pero sobre todo es en México, quien lo tiene más potenciado. Entonces, ¿qué son las unidades geriátricas? Es el nivel asistencial con un mayor grado de validación científica, es el que más es estudiado, más estudios de validación tiene. El sistema tradicional de atención al anciano hospitalizado por patología aguda no se adapta a sus necesidades generalmente. No es lo mismo un adulto mayor con neumonía, que ya de su tenía demencia, hospitalizado en un servicio de medicina interna, que en un servicio de unidad geriátrica aguda. Es muy distinto. Ahí lo van a ver ustedes, lo van a contar en varias unidades geriátricas agudas. Entonces, ¿cuáles son las características de estos pacientes que están hospitalizados en una unidad geriátrica aguda? Generalmente tienen múltiples patologías, son pluripatológicos. Esta relación en que los adultos mayores tienen muchas formas atípicas de presentar enfermedades, ¿no? Agudas. Como les explicaba, por ejemplo, llegan por delirio y finalmente es una neumonía. O llegan por náuseas y vómitos y finalmente es un infarto. Llegan por pérdida de la conciencia o síncope y es una arritmia, ¿no? Entonces, formas no tan usuales de presentación. Entonces, ahí hay que pensar siempre en una situación aguda. Hay alta incidencia de complicaciones que derivan tanto de la propia enfermedad como de los tratamientos empleados, ¿no? Lo que les había explicado, la cascada de la prescripción, ¿no? Que empiezan con la presión alta, les dan amlodipino, hacen edema como efecto secundario, les dan furosemida, por furosemida les baja el potasio o se empiezan a hipotensar, hacen delirio, le dan antipsicótico, el antipsicótico temblor, síntomas insopiabilidades, y le queremos poner un antiparkinsoniano y así es. Pues muchas veces ingresan por efectos secundarios de fármacos que hemos puesto para tratar otro efecto secundario. Entonces, eso es bastante frecuente ver en los pacientes hospitalizados. Asociados al deterioro funcional, ¿no? Mi papá hacía todo solo, caminaba en la casa, hacía era independiente, pero hace una semana no se quiere levantar de la cama, no tiene fuerza, tiene incontinencia urinaria, está teniendo alucinaciones, ¿no? Entonces, pérdida súbita de la funcionalidad. ¿Por qué? Algo está pasando, hay un evento agudo. Influencia de factores ambientales y sociales en la recuperación. Ya. Fractura de cadera, pero vivo en el segundo piso, no tengo ascensor en el piso. ¿Y ahora qué haremos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a subir hasta el segundo piso? Y tienen que venir a las terapias. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar para ver dónde va a ser su seguimiento de este paciente. Y lo ideal es que recuperen su estado funcional previo. ¿Ya? Eso es la idea. Obviamente es muy poco probable que sea al 100% como era antes, pero al menos, como les decía, más del 60% de esa funcionalidad previa. Entonces, estos ingresos hospitalarios dicen que durante el 30-50% de los ancianos van a presentar un deterioro funcional, que es lo que les mencionaba, va a haber mayor riesgo de mortalidad, complicaciones, regresos, institucionalización, y solo un 50% de los que se deterioran recuperan su funcionalidad. Eso es aproximadamente, según los estudios que se han hecho,
el porcentaje de recuperación que puede existir en un paciente que se hospitaliza en una unidad geriátrica. No porque la unidad no sea buena, sino por la complejidad con la que entran, ¿no? Con todas estas características que les he mencionado. ¿Ya? Ya, entonces, esta unidad geriátrica va a tener beneficios. Uno, reducción del deterioro funcional. Mayor probabilidad de seguir viviendo en el domicilio tanto al alta como a los 3 meses de alta, sin aumentar la mortalidad ni el gasto sanitario. Entonces, es una ventaja a diferencia de mantenerla en otros sitios de hospitalización, por ejemplo, una hospitalización convencional, ¿no? En el Perú hay unidades geriátricas agudas, sí. En el salud hay, en el MINSA también, en la FAP, en la Naval, en la policía, sí. Hay unidades geriátricas agudas, ahí van a rotarse. Ahí está el de la FAP, que es en Huancayo, el hospital también tiene, en Chiclayo, la Alfonso Aguinaldo también tiene, el hospital Sabogal también tiene, el hospital de la tiene, y ese ya es el centro geriátrico del hospital de la policía. Ya. ¿Qué son las unidades geriátricas de recuperación funcional? Estas unidades son, vamos a tener las de mediana estancia y las de larga estancia. Mediana estancia, ¿por qué se llaman así? Se forman parte de los llamados cuidados continuos, cuidados globales de enfermedades que causan deterioro funcional realizados a lo largo del tiempo. Entonces, esto ya no es para una recuperación de algo agudo, sino de algo un poco más que lleva más tiempo de evolución. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente con una demencia por Parkinson, ¿no? Una demencia GS será moderada, más o menos, GDS5. Ese paciente presenta disfagia, ¿no? Está que se atora constantemente por lo mismo de la evolución de la enfermedad, pero no ha hecho neumonías aspirativas de repetición, entonces necesitamos manejar la disfagia. Obviamente el fin o el objetivo no va a ser curarlo, porque eso no va a pasar, es una enfermedad neurodegenerativa que va a seguir progresando. ¿Cuál va a ser la finalidad? De repente hacer un poco de terapia oral para evitar la progresión más rápida, mejorar la fuerza y evitar las aspiraciones continuas, ¿no? Pero el próximo va a ser educar a la familia. Entonces, para eso va a servir. Entonces, no todos los pacientes que presentan un deterioro funcional se van a beneficiar del tratamiento rehabilitador, siendo la situación basal previo al ingreso el principal condicionante del resultado. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un paciente que ingresa, ya tuvo un infarto hace 2 años y tiene una hemiplegia derecha, por ejemplo, ¿no? Que el señor a las buscas camina un poco, con ayuda, no puede hacer las cosas solo, es un parte 40, una dependencia guardada y severa. Entonces ingresa y hace un infarto nuevo, con mayor error de la funcionalidad y ahora la evaluación queda con un parte del 10, una dependencia total. Nuestro objetivo no va a ser que vuelva más de 80, 70, porque como estuvo nuestro previo y es como bajo, estuvo en 40. Entonces, nuestro objetivo de recuperación, ¿cuál será? De repente ya no llegar a 40, sino 20, de repente 10, ¿ya? Entonces, por eso el objetivo tiene que estar bien identificado como plan de acuerdo de funcionalidad previa, ¿ya? Sin ofrecer cosas demasiado extremas a la familia. Vamos a realizar la evaluación geriátrica para seleccionar aquellos que más se van a beneficiar de las intervenciones. Un paciente con fractura de cadera, que era independiente y hacía todo solo, caminaba, salía al mercado y hacía todo solo. Objetivo, recuperación funcional al 100, ¿no? Entonces ahí, operación, lo más pronto posible. Entonces era un paciente que era un parte 10, dependiente total, estaba todo el tiempo encamado y sufre una fractura de cadera. Pues no es que no lo vamos a hacer, vamos a evaluar si es indispensable o no, soportando la situación tan estresante que es un proceso quirúrgico. Por eso es importante que valoremos bien su estado funcional previo. Este va a ser un equipo multidisciplinar para intercambio de información para establecer planes terapéuticos conjuntos y al alto, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus objetivos? La rehabilitación, que va a estar encaminada a recuperar la función perdida, si es que hay un evento agudo, reintegrar al anciano en un medio con la mejor calidad de vida posible, evitar la institucionalización y disminución de la mortalidad y el deterioro funcional sobre todo. Unidades de ictus. Bueno, pero no hay unidades de ictus, ¿no? Entonces, estas unidades de ictus van a estar en relación justamente de que si existiera un infarto cerebral, ¿no?
la recuperación. Eso que ven abajo existe, eso es en un hospital de España, el Hospital Ramón y Cajal, donde ahí sí hay unidades geriátricas y niveles asistenciales bien marcados, y hay unidad de ictus. El paciente hace infarto y ni bien sale el proceso agudo y está haciendo terapia física y para recuperar su funcionalidad. Entonces, ¿qué va a ser su objetivo de esta? Disminuir la mortalidad, los ingresos y recuperar la funcionalidad al máximo posible. Las unidades ortogeriátricas. En el Perú sí hay unidades ortogeriátricas. Una que se ha desarrollado muchísimo, que tiene muchos estudios, que salen muchas revistas y toda la unidad ortogeriátrica del Hospital San Juan, que hace bastante, se ha potenciado bastante. Entonces, estas unidades no fueron desarrolladas acá, fueron desarrolladas en Europa, que están justamente enfocadas en el manejo de adultos mayores que tienen fracturas de cadera. La parte quirúrgica la va a resolver el traumatólogo, pero para que el adulto mayor llegue en las mejores condiciones a esa situación quirúrgica, pues hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces, la prevención de las complicaciones médicas, como cuáles, el tromboembolismo pulmonar, las infecciones, si tienen poca masa muscular, han tenido previamente poca movilidad, de por sí tienen diabetes o otras enfermedades, ¿qué va a hacer? Probablemente que la herida les funcione bien, ¿no? Que cierre los efectos. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que manejar. ¿Qué es lo otro? Que a veces con la fractura hay pérdida de hemoglobina. Más o menos con una fractura de cadera se pierden 2 gramos de hemoglobina, más o menos. ¿Ya? Si de por sí nuestro paciente tenía 10, 11, va a llegar a 8 de hemoglobina, ¿no? Entonces hay que hacerle transfusión, hay que hacer la corrección necesaria. ¿Ya? Entonces, las unidades ortogeriátricas, ¿cuál es su objetivo? Justamente va a ser disminuir el tiempo de recuperación y de estancia media, optimizando lo máximo que se pueda todo lo que se necesite en el paciente para que lleguen en mejores condiciones a la cirugía. ¿Ya? Por ejemplo, miren, esto es en Europa, en España. Arriba el hospital Gregorio Marañón es un hospital general universitario que tiene todos los niveles asistenciales de geriatría muy bueno. Después está abajo, está el Hospital Universitario San Ignacio de la Universidad Javeriana, en Colombia, y al otro lado está el de México, el de Subirán, que es el Instituto de Ciencias Clínicas y Nutrición. También ahí es muy buena la educación de geriatría. Y el otro es me parece que Costa Rica. ¿Qué van a hacer las unidades de larga estancia? Estas unidades de hospitalización están dirigidas generalmente a adultos mayores que van a sufrir enfermedades crónicas y que van a ser multimórbidos, van a tener muchas enfermedades crónicas que interaccionan entre ellas, que condicionan a dependencias. Entonces, con diferentes niveles a veces de incluso síntomas conductuales, problemas psíquicos, a veces depresión, a veces ansiedad. ¿No? Presentan difícil manejo en el domicilio o en una residencia social, ¿no? Lo que les había estado comentando. Por ejemplo, este tipo de unidades de ULES, las de larga estancia, por ejemplo, hay bastante en Italia, en España no hay muchas, pero hay en Reino Unido, en Australia, y hay ese tipo de unidades. ¿Cuáles son las patologías que mayormente ingresan? Por ejemplo, de esas enfermedades que están aquí, en estadio avanzado, enfermedad de Parkinson con demencia avanzada, enfermedades psicogeriátricas, depresión mayor no controlada con síntomas psicóticos, fracturas de cadera que no llegaron a ser recuperados y que produjeron dependencias totales, a veces con úlceras por presión en grado 4, bastante grandes, a veces infectadas, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Secuelas de las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? O enfermedad cerebrovascular que produjo hemiplegia y luego hizo transformación hemorrágica y de coma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo. O sea, pacientes que van a necesitar cuidados más prolongados, ¿no? ¿Qué va a hacer el hospital de día? Eso es otro nivel asistencial. El hospital de día va a proporcionar valoración multidisciplinar y tratamiento integral en un régimen diurno de pacientes ancianos que viven en la comunidad. Especial hincapié en la recuperación funcional, que constituye el motivo más frecuente
porque llega a un hospital de día. Manejo de síndromes geriátricos y comparado con la atención del hospital de día con los cuidados convencionales hay mayor beneficio en términos de mortalidad, de funcionalidad, con una menor utilización de recursos hospitalarios o institucionales, ¿no? ¿Origen en el Perú? Sí. Origen decimos hospital de día geriátrico, eso es sus siglas. Hay aquí, sí, hay en el Hospital Almenara, hay en el Hospital San Isidro Labrador, hay en el Hospital Naval, en el Hospital de la FAB, en el Hospital de Policía. Entonces, ¿qué es este hospital de día geriátrico? En psiquiatría, ¿han visto hospital de día? No. Entonces, es parecido. ¿Qué es hospital de día? O sea, es el uso diurno. Por ejemplo, hay hospitales de día que, por ejemplo, tienen terapia cognitiva. Entonces, yo en consulta identifico un paciente con un deterioro cognitivo leve, porque está progresando a demencia leve, y quiero que haga terapia cognitiva. Entonces, la terapia yo no le voy a decir al señor, cómprese sus libritos de color y pupiletra y en su caso usted haga. No, tiene que ser una terapia dirigida. Para eso es un hospital de día. El paciente a veces viene 3 a 5 veces por semana, durante la mañana o durante la tarde, hace su terapia cognitiva con un grupo de adultos mayores dirigido por una persona que es especialista en hacer esa terapia y por un tiempo, ¿no? 3 meses, 16 semanas, 20 semanas, el tiempo que se establezca el objetivo. Y de ahí se vuelve a hacer una reevaluación para ver si es mejoría o no y establecer un nuevo objetivo. Ese hospital de día sirve para eso, para cosas que se van a manejar en el día. ¿Para qué también no sé? Por ejemplo, un paciente que tiene una infección urinaria, que le voy a poner un tratamiento parenteral. Supongamos, le encontré la infección urinaria, le hice el cultivo, sale positivo para ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? Yo quiero poner endovenoso. Entonces, lo hago en el hospital de día, le pongo la terapia endovenosa y superviso su evolución, sin necesidad de hospitalizarlo. Para eso también sirve el hospital de día. ¿Ya? Pacientes con depresión, ¿ya? Que necesitan terapia psicológica o soporte psicológico, ¿no? Pero que viven solos. Entonces, ¿cómo supervisamos la medicación? ¿Cómo supervisamos que está yendo bien o no? La idea no es a un paciente que vive solo, le da sus 30 medicamentos por mes y que vaya a su casa y ya vea cómo lo toma. No, hay que supervisar. ¿Cómo? Porque en los pacientes con depresión tiende a haber muy poca adherencia. ¿Qué hacemos? Hospital de día. Un mes al menos y le hacemos seguimiento. Paciente hipertenso, solo, o que tiene problemas auditivos, no puede supervisar, no hay quien supervise la medicación y tiene varios medicamentos, 3, 4 medicamentos. Entonces, hospital de día, supervisamos cómo va el control. Se sirve para un montón de cosas que podemos controlar, pero en el día. Ya ahí seguro cuando rota de manera, para eso sirve hospital de día. Sí, hay hospital de día, ¿no? Hay hospital de Almenara, hay hospital de día, hay en el Isidro Labrador, hay en los de la FAB, en el Naval, en el geriátrico, en el militar, hay varios lugares. Seguro cuando roten ahí van a ver. Ya, por ejemplo, ahí están los San Isidro Labrador, geriátrico, el de la militar. Entonces, el de arriba es de veterinaria, está la licenciada Celeste, campeona del hospital de día. Este es el geriátrico de la policía que está al centro, son todos los pacientes del hospital de día. El hospital de día, ¿verdad? Requisito indispensable, adulto mayor funcional, máximo dependencia leve. ¿Ya? No pueden ser adultos mayores dependientes, moderados o severos porque ya no tiene objetivo. ¿Ya? Y aquí es el de Loaiza, que también ya lo implementaron. Entonces, en prueba hay hospitales de día. Y la consulta externa. La consulta externa, básicamente, va a estar enfocada en lo que nosotros vemos siempre, ¿no? Que es pacientes en consultorio, ¿no? Eso hay en todos los hospitales, incluso en los que no hay todos los niveles asistenciales, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo en consulta externa? Uno, detectar si hay síntomas geriátricos y valorar riesgo de fragilidad. Si detectamos un paciente con riesgo de fragilidad, pues vamos a plantear hacer una valoración geriátrica, que no se va a realizar lógicamente en una sola consulta, ¿no? Sino vamos a tener que programar. Entonces, el objetivo va a ser justamente la valoración ambulatoria y el seguimiento de los pacientes. Entonces, vamos a manejar no solo los síntomas geriátricos, sino también vamos a ver el manejo y las intervenciones en relación al deterioro cognitivo o si hay enfermedades crónicas.
¿no? Adultos mayores, generalmente 75, 80 años, que los del cardiólogo, los del gastro, los del endocrino, y unifica todo el mundo para consultas geriátricas para seguimiento de enfermedades crónicas. Ya, los cuidados domiciliarios. Esto lo han escuchado. Pago y me imagino que han escuchado. Ya, es más conocido. Que van a la casa. Entonces, estos cuidados domiciliarios generalmente son conocidos como ADOGE, atención domiciliaria geriátrica. Como ese nombre lo pueden encontrar. Entonces, tienen básicamente 4 objetivos. Uno, relacionado a la valoración geriátrica preventiva, que es el home assessment, pero eso primero no hay. No está en relación a eso. Cuidados post-alta, como es COPOES. COPOES es un servicio de seguimiento a un paciente domiciliario posterior al alta en una situación de hospitalización. Solo lo tienen 2, el Rebagliati y el Samurai. Por ejemplo, un paciente con una dependencia moderada, pero que no tiene patología, una dependencia moderada, le da neumonía, le da pancreatitis, le da una situación aguda. Ingresa, se hospitaliza y al salir, o sea, está bien, recupera parcialmente el proceso agudo de infección de la proteína, pero todavía hay sarcopenia, hay disfagia, hay delirio, hay trastornos del sueño. Entonces, todo eso hay que manejarlo, pero ya no es necesario que sea hospitalizado. Lo mandan a casa y les ponen COPOES, que es este plan de seguimiento post-alta de la hospitalización. Rebagliati y Samurai tienen eso. Y el otro, la hospitalización domiciliaria. Es una alternativa de cuidados agudos hospitalarios proporcionada a tratamiento activo por parte de profesionales de atención domiciliaria por un periodo de tiempo limitado. Entonces, ¿han escuchado un hospital en casa? Ya, eso es un servicio de PADOM. Por ejemplo, tienen un paciente adulto mayor dependiente total, ¿no? Lo que todo el mundo dice frustrado. Entonces, está ahí porque hace 2 o 3 años con demencia, ya usa sonda, como el dibujito. Dependiente total, encamado casi prácticamente 24/7. Entonces, tiene una situación aguda, fiebre, desaturación, neumonía aspirativa, que es lo más frecuente, delirio, llaman, PADOMI, a hospital en casa, de emergencia, prueban en casa y viene personal de enfermería o un médico, hacen un ingreso como si fuera un hospital dentro de la casa, le ponen la vía, de los medicamentos, dejan las indicaciones y cada 24 horas hacen una evaluación, pero están en la casa. La evaluación no necesariamente es presencial, a veces es por telemonitoreo, dependiendo de la severidad del problema. Entonces, ese es hospital en casa, ¿ya? Para manejar alguna patología aguda en un paciente dependiente total que ya tiene pago, con la intención de no movilizarlo al hospital, ¿ya? O sea, no porque no quiera, sino porque saben que en un hospital el manejo de la atención geriátrica a un paciente pues, va a ser mucho más complejo, ¿no? O sea, más difícil. Uno no va a tener los mismos objetivos que estarlo manejando en casa, donde ya conoce cómo es el paciente, sabe qué enfermedades padece, sabe qué medicamentos toma y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, el estrés de trasladarlo, ¿no? De trasladarlo pero si sucede una situación aguda en la que sí es necesario trasladar al hospital, se necesita hacer una tomografía, no sé, algún examen más sofisticado, una evaluación más compleja, sí se traslada. No es que ya no le vamos a hacer más, no, sí se traslada si es necesario, ¿no? Y cuidados de soporte. Ya. No sé si habrán escuchado. PADOMI ahora tiene un servicio que se llama PADOMI paliativos, que es específicamente para pacientes que necesitan cuidados paliativos, pero que generalmente están con bastante carga de síntomas. ¿Qué síntomas? Dolor, disnea, náuseas o vómitos, o convulsiones, o edemas, ¿ya? O sea, síntomas que ya no se pueden manejar así nomás, entonces a veces refractarios incluso. Entonces, con expectativa de vida generalmente reducida, ¿no? A corto plazo, 12 semanas, 6 semanas. Entonces, ahí generalmente actúa PADOMI paliativo. Entonces, eso se hace una coordinación especial. Ellos van, evalúan a la familia, evalúan al paciente, catalogan para cuidados paliativos por ellos, les hacen un seguimiento diario también. Ponen un médico y especialista en esto, manejo paliativo, y establecen un plan de cuidados, ¿no? Con la coordinación con la familia. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tiene atención domiciliaria, basado sobre todo en estas 4 cosas. Ventajas: permite la alta precoz, reduce complicaciones en la hospitalización
hospitalarias, traslado los beneficios de atención especializada al domicilio, disminuye los ingresos hospitalarios y proporciona mejor calidad de vida. ¿Ah? Y lo que les comentaba, ¿no? Los equipos interconsultores hospitalarios, ¿no? Que son lugares donde a veces no hay unidades geriátricas, pero sí hay geriatras, entonces ahí se hacen las interconsultas, ¿no? Los pacientes con fractura de cadera, ¿no? O paciente con que tenía un SB, pero que presenta delirio, y ya tenía antecedentes de Parkinson o de demencia, entonces interconsulta geriatría para el manejo de alguno de estos síntomas, algunos de los síntomas geriátricos, ¿no? Y ese es el programa ICOPE, es un programa integrado de cuidados en adulto mayor que está sobre todo basado en la atención primaria. Fue hecho y se lo difundido por la Organización Panamericana de la Salud. En Sudamérica hay varios, sobre todo México, que es quien lo ha potenciado principalmente. Entonces, ¿en qué se enfoca este programa? Este programa lo que hace es detectar cuando hay ciertas patologías o ciertos cambios en relación a eventos que puedan producir mayores complicaciones a la de la funcionalidad. Entonces, ¿qué va a hacer el ICOPE? Uno va a evaluar la capacidad visual, la capacidad auditiva, la vitalidad, la capacidad cognitiva, la capacidad psicológica y la capacidad locomotriz. Este programa es interesante porque no solamente lo maneja un geriatra, lo tiene que manejar varias especialidades. De por sí, en atención primaria muchas veces no hay geriatra, realmente hay médicos de familia. Entonces, lo que con este programa que han tratado de implementar es que, por ejemplo, si en un centro de salud donde no hay geriatras, no hay especialistas más que medicina familiar o medicina general, entonces ellos pueden hacer esta evaluación. Entonces, es una evaluación rápida de cómo detectar el deterioro cognitivo. A veces utilizan Pfizer ahí como screening para valorar a qué adultos mayores hay que hacer un estudio más ampliado de la parte cognitiva, ¿no? Entonces, si por ejemplo ven en la parte visual que ya está disminuyendo la visión, hay caídas, entonces lo mandan al oftalmólogo y así. Pero mínimo necesitan evaluar esos 6 aspectos en atención primaria para luego ser derivados, ya sea geriatra, que se necesita una valoración geriátrica extensa, o alguna especialidad en relación a lo que vayan a encontrar. Pero sí o sí necesitan esas 6 valoraciones. ¿Ya? ¿Siguiente? Ya, por ejemplo, acá hay ¿para qué sirven entonces los niveles asistenciales? Entonces, estos niveles asistenciales en geriatría nos ayudan porque nos ayudan a definir cuál es el lugar que principalmente va a producir mayor beneficio al paciente, dependiendo de la situación en la que se encuentre en ese momento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una neumonía, que es una fase aguda de la enfermedad, ¿no? Entonces, el objetivo del plan de cuidados, ¿cuál va a ser la neumonía? Curarlo o mejorar esa neumonía. Entonces, generalmente, ¿cuál es el centro, el nivel asistencial que va a permitir eso? Es una unidad geriátrica aguda. Un paciente con un herpes zóster. ¿Han visto alguna vez un herpes zóster ocular en la cara? Pues en esas el síndrome de Eisenhower, ¿no? Con pérdida de la movilidad del párpado, caída del párpado, ptosis, úlcera corneal, ¿ya? Entonces hacen herpes zóster complicados, ¿no? A veces se infectan, horribles. Entonces, ahí pasa el herpes zóster, pasa la situación aguda. ¿Qué pasa con el herpes zóster? ¿Qué deja? Dolor, deja un dolor neuropático bien intenso, ¿no? Los que arden, les queman, les fastidian un montón. Entonces, cuando ya está en una fase aguda, dependiendo del estado de la lesión que haya tenido, ya sea grave o leve, va a necesitar una recuperación funcional. Por ejemplo, si fue en la cara, no va a permitir la buena visualización. Incluso a veces les deja contracturas o dolor en la parte cervical que dificulta su movilidad. ¿No? A veces coge hasta el brazo, entonces ahí necesitan recuperación funcional, que no va a poder hacer sus actividades de la misma manera. Entonces, ¿qué necesitan? Unidades de recuperación funcional, ¿no? Incluso algunos de repente no tienen tanta limitación, pues fue un herpes leve o moderado y pueden tener seguimiento, por ejemplo, en hospitalidad, ¿no? Enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad va a tener una fase ya más crónica y no residual. Entonces, si la lesión o el problema que hay en ese momento es leve o moderado, dependiendo del estado funcional del paciente,
podemos manejarlo en diferentes niveles asistenciales, ¿no? Un paciente con un Parkinson parcialmente controlado, que tuvo un evento agudo para disfuncionalidad y necesitamos, sí tiene potencial de recuperación, era un Bartel 60, 70, y ahora terminó con un Bartel 30, 40, entonces, potencial de recuperación tiene, sí. ¿Qué hacemos? Puede ser hospitalería, puede ser una unidad de larga, bueno, una unidad de larga estancia sería si el paciente tiene ya dependencia total, ¿no? Si ya no puede hacer sus actividades solo. Podemos mandar la atención domiciliaria si es un Parkinson ya avanzado, con demencia, bastantes síntomas conductuales, falta de conducta, agresividad, entonces necesitamos manejarlo en otro lugar, de repente ya en domicilio, ¿no? A veces se necesitan lugares de hospitalización, perdón, de institucionalización, casas de reposo, eso se refiere con las residencias asistidas, ¿no? Y si finalmente hubiera alguna situación, supongamos, un paciente ingresa por un episodio de una urgencia hipertensiva, no tuvo afectación de órgano diana, va con dolor de cabeza, mareo, pero finalmente mejora, se controla la presión arterial, independiente, Bartel 100, cognitivamente ok, le damos de alta y va a seguimiento por la atención primaria, ¿ya? Entonces, se depende mucho del estado previo que estaba el paciente funcionalmente para decidir cuál es el mejor lugar donde vaya a hacer el seguimiento, ¿ya? Como ven aquí, entonces, estos niveles asistenciales se van a interrelacionar entre ellos. No es que haya un exclusivo, no es que todas las neumonías las voy a manejar en un solo lugar, no. Va a depender, como les dije, de toda la valoración social, la valoración cognitiva, la valoración sobre todo funcional, para que decidamos, ¿no? Es así que arriba está la atención primaria, por ejemplo, ¿no? Un paciente con una urgencia necesita unidad geriátrica aguda, pasa el evento agudo, de repente no hay buena recuperación funcional, la mandamos a las unidades justamente de recuperación funcional, mejora y finalmente seguimiento va a hospitalaria. En cambio, otro paciente por una neumonía, estuvo unidad geriátrica aguda, recuperó bien, parte del 80-90, casi similar al previo, entonces seguimiento por conjunto, ¿no? Hay pérdida de funcionalidad. Se va a depender mucho de cuánto el estado agudo ha afectado su funcionalidad para decidir dónde va a ser su recuperación, ¿ya? Ahora, esto es el mejor escenario. Aquí, cuando vayan a rotar en los hospitales, van a ver que no es así, ¿no? Porque no hay unidades de recuperación funcional, no hay todos esos niveles asistenciales en todos los hospitales. En algunos, como por ejemplo en el Hospital Almenara, van a encontrar unidad geriátrica aguda, hospitalería, consulta externa, interconsultas en ortogeriatría. Por ejemplo, ahí encuentran eso. Por ejemplo, en el Hospital Naval, por ejemplo, hay casi todo. Hay atención domiciliaria geriátrica, hay hospitalería, hay cuidados paliativos, hay unidad geriátrica aguda, hay interconsulta de ortogeriatría, hay psicogeriatría, o sea, tiene más niveles de asistenciales, ¿ya? Entonces depende mucho de dónde roten para que vayan a ver algunos, no todos. En algunos lugares se interrelacionan, sí, funcionan bien, en otros lugares no se interrelacionan, a veces los pacientes salen de alta y lamentablemente no tienen seguimiento. Siempre se procura que al alta de una hospitalización, o sea, de la unidad geriátrica aguda, al alta siempre debería tener un seguimiento. Eso es lo ideal, pero no siempre en nuestro entorno se va a dar. ¿Ya? Ya, muy bien, eso es todo de asistencia. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Doctora, entonces si aparece un examen genial, los temas que hicimos Ajá, la clase pasada, 4. Ajá, la anterior fue una esclerosis, la anterior la unifiqué en una nada más, que era valoración geriátrica, que es y cada una de las esferas de la valoración geriátrica, ¿no? Hicimos clínica, funcional, cognitiva, exacto. Y les voy a preguntar cosas netamente de la diapositiva, que ahí les he hecho un resumen de todo y qué es calificable, ¿ya? Básicamente les voy a preguntar eso. No les voy a preguntar cosas raras, tampoco se tienen que memorizar todas las escalas, cuánto vale cada escala, no.
pero sí las más importantes, ¿no? Como te he dicho, funcional, la escala más importante, ¿cuál es? Vale, ¿no? O sea, se usa el CAS también, y si en algún momento les pregunto algo, no les voy a preguntar tan difícil, o sea, ¿qué es mejor, CAS o Marte? No, porque eso ya es muy complejo, ¿ya? Entonces, no, pero le voy a preguntar en sí, por ejemplo, para diagnosticar o para evaluar la parte cognitiva, que generalmente usamos Minimenta, Lomuca, cosas así. O sea, que se sepan al menos cuáles son las dos o tres, dos que generalmente más se utilizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yesabach ya sabe, ¿no? 5.15 o más, ¿no? Eso. Doctora, le había comentado de la fragilidad de ese era funcional. Ah, ya, sí. Aquí les comenté de esta diapositiva, que aquí lo había puesto como síndromes geriátricos, de esta baja fragilidad, esa PPB, velocidad de fragilidad, lo evaluamos con ese PPB, velocidad de marcha, fuerza pulmonar, eso que está ahí, esa partecita, en la parte clínica evaluamos los síndromes geriátricos. Entonces, la fragilidad en muchos lugares se considera un síndrome geriátrico, no es una enfermedad como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ese PPB, la velocidad de marcha, es una forma de evaluar la fragilidad, pero esas herramientas las usamos en funcionalidad, ¿ya? Ese PPB, velocidad de la marcha, no sirve para valoración clínica, sirve para valoración funcional, porque evalúa el performance y la calidad en la que hacen las actividades de vida a día, ¿ya? Entonces, ahí es lo único que podría tener conclusión. Después está la parte social, que hemos hablado ese día, ahora también lo hemos hablado. En general, tienen que saber las cosas más básicas, ¿ya? Para que cuando vayan a su rotación al hospital, sepan qué es valoración geriátrica, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Qué escalas hay que evaluar? ¿Cuáles son las escalas que más se utilizan? ¿No? Y para que a quiénes le hago valoración geriátrica. ¿A todos los adultos mayores? No, ahí está. ¿A quiénes se hace? Porque sí, porque hay un caso para que evalúen cómo se utiliza una valoración geriátrica en un proceso específico, ¿no? Y luego está la parte socioeconómica y al último está los niveles de asistencia. Ahora, de los niveles asistenciales tampoco es que les voy a preguntar ¿cuál es la diferencia entre una unidad de larga y mediana estancia de revisión o paciente con tal cosa? No, muy complejo, ¿no? Eso ya no es para ustedes. Entonces, el objetivo es que sepan que existen niveles asistenciales y que sepan básicamente para qué sirve cada uno. Eso es el objetivo para ustedes. ¿Ya? Ya, eso. ¿Qué sería el hospital de día? ¿Qué es un hospital de día? ¿Qué es una unidad de recuperación funcional? Que ahí tienes dos, mediana estancia y larga estancia. Por ejemplo, si tengo un paciente con fractura de cadera, ¿no? Entonces, y decidieron no operar, que es un automayofrágil, tiene muchas enfermedades. ¿Qué vamos a hacer en él? Rehabilitación, ¿no? Entonces, manejar el dolor, no vamos a operar. Entonces, ¿a dónde iría? A una unidad de recuperación funcional de larga o mediana estancia, ¿no? Pero no les voy a poner cosas tan complejas, no se preocupen, porque no es el objetivo para ustedes, ¿no? Pero sí que sepan que existe y que es lo más importante de cada uno, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Pregunte ahora, chicos. Doctora, sobre esa guía de evaluación y esquemas, ¿eso podría ayudar también a Serum? ¿Cuál día? Esa... ¿El COPE? Sería lo máximo si nosotros hiciéramos un proyecto de investigación o lo que sea para establecer o hacer, incorporar el COPE en un centro de salud, pues sería lo máximo, ¿no? O sea, como un plan de implementación en algún lugar nos puede servir un montón. Pero ese es un problema, ¿no? El COPE es para manejar medicina general o medicina familiar para detectar problemas geriátricos de forma preventiva y enviarlos al geriatra o a la especialidad, ¿no? Sí, cuando puedan revisar, es muy bonito. Está en México está muy bien desarrollado. Ya. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo voy a tomar lista. Sí, yo voy a tomar lista. ¿Pero algo más? No, es que en algunas cosas de las diapositivas puede ser un poco confuso. Entonces, el que no está solo en las diapositivas, algunas cosas podrían.
Pero bueno, he tratado de que no, porque como hay bastantes términos que ustedes no manejan, que no se manejan mucho, muy frecuentemente, pueden confundirse con algunas cosas. Pero bueno, ya, sí voy a llamar listo. Sí, porque he visto que se ha ido más de